¿Cómo están, hermanos? Gracias a Dios. Vamos a nuestro texto de Mateo 10. Retomamos ahora sí la predicación expositiva que se refiere a ir desglosando pasaje a pasaje la Escritura y enseñar lo que la Escritura emana de ahí y decirlo como el escritor quiso expresarlo y enseñar lo que se quiso dar a enseñar. No vamos y no pretendemos nunca darle una interpretación diferente a lo que es pues el original, ¿verdad? El propósito original. En este caso está hablando el Señor Jesús en su segundo discurso y estas serán sus primeras palabras. Los que tengan su Biblia que distingue entre palabras en rojo y palabras en negro, podrán notar que a partir del versículo 5 comienzan las palabras en rojo y del versículo 1 al 4 aún está en negro porque es la narración de Mateo. Ya vimos y nos detuvimos aquí. En este pasaje, tan solo en 4 versículos, hemos enseñado 16 sermones o 16 predicaciones, como le gusten decir. Vimos a los 12 apóstoles y vimos 4 enseñanzas previas. Y a partir de aquí, bueno, comenzará entonces este segundo sermón del Señor Jesús. Vamos a ponerlo en oración. Señor Jesús, te alabamos, te glorificamos, te amamos, te necesitamos. Te queremos honrar, Señor, con nuestras vidas y deseamos que tú nos enseñes cómo hacerlo. Padre, como dice este pasaje, tú instruiste a tus discípulos para enviarlos y además de enviarlos, les concediste poder y autoridad y la capacidad para hacer la obra a la cual los enviaste. Señor, tú nos envías hoy a hacer una misión, a hacer una obra y no nos has dejado solos, nos has dado tu espíritu, también nos has capacitado, nos has fortalecido y nos has instruido. Te rogamos, Señor, que podamos salir y hacer la misión a la cual nos has llamado. Y Padre, que nos sigas fortaleciendo y sosteniendo, porque no siempre tendremos los resultados que se esperan, y aún en ello está tu voluntad, y debemos seguir yendo, aunque no veamos ningún solo fruto. Todo eso depende de ti. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como introducción y también a manera de ilustración, el día de ayer nos contaron una parábola que no está en las Escrituras. Se llama la parábola de los pescadores sin peces. Los pescadores sin peces era una comunidad pues que estaba junto al mar y había muchos peces y había la manera y las herramientas y el puerto, el muelle y la gente y la infraestructura, por decirlo así, para pescar, pero nadie pescaba. Y constantemente se reunían y tenían la plática anual de la pesca y la planificación anual sobre la pesca. ¿Qué necesitamos? Necesitamos renovar el equipo. Necesitamos pavimentar la orilla, necesitamos todo lo que gusten y manden. Y vamos a traer conferencistas expertos en la pesca. Y vamos a acudir en la pesca. Y vamos a otorgar un seminario y un diplomado sobre pesca. Pero aún seguían sin salir a pescar. Toda la capacitación y la instrucción estaba ahí, pero no la práctica. Hasta que a alguien se le ocurrió tomar su caña de pescar, aventar el anzuelo y pescó algo, ¿no? Después a él mismo lo tomaron y le dijeron, ¿cómo le hiciste? Fue impresionante. Pues es que en la mañana me levanté, busqué mi anzuelo, preparé mis cosas. Tienes que dar conferencias sobre cómo se hace. Y entonces lo invitaron a él ahora a dar conferencias y se agotó, se cansó y dijo, pero no estoy pescando. Terminó por cancelar todo e invitó a un amigo, vamos a pescar. Salieron y comenzaron a pescar. Y bueno, ahí termina la historia, lo cual nos suena también a veces familiar.
¿Cuántas veces has escuchado desde el púlpito, predica el evangelio? Muchas. Ayer fuimos específicamente a una conferencia para que nos dijeran, sal y predica el evangelio, ¿verdad? ¿Necesitábamos que nos dijeran eso? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Y a lo mejor decíamos, bueno, lo que nos dijeron ya lo sabíamos, sí. ¿Y lo estamos haciendo? Esa es la pregunta. Probablemente no. ¿Qué está pasando con estos discípulos? Bueno, Jesús, y resulta interesante lo que vamos a ver ahí, Jesús los envía, pero también los instruye. Y bueno, vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Recordemos que hasta aquí, más bien vamos justo a recordarlo en el versículo 1, dice así: llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y bueno, si ustedes quieren regresar al 11 de junio de este año, ahí pueden buscar el sermón de ese día y verán lo que explicamos acerca de cómo Cristo tiene la autoridad, pero además concede la autoridad y el poder a sus apóstoles para hacer esta obra. Ahora sí, versículo 5. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, y bueno, todavía no vamos a entrar a la instrucción propiamente sí. Nos vamos a quedar con que dice ahí, acerca de los 12. Pudieron notar, no sé si lo notaron, pero en la pantalla decía Jesús envía a sus 12 discípulos y nuestro hermano Gerardo dijo, Jesús envía a sus 12, ¿qué? Apóstoles. Nos equivocamos, fue un error de coordinación, los hermanos de multimedia nos hicieron la maldad. El hermano dijo, pues yo voy a ponerle el título al sermón hoy. Pues pudieron ser todas las opciones, ¿verdad? Como en los exámenes. No se crean. Puede ser intercambiable en este caso, porque los apóstoles ya dijimos que son discípulos. No todo discípulo es apóstol, pero todo apóstol es discípulo. Recordemos las características especiales que hicieron de los apóstoles y cómo seleccionaron al último apóstol que se llamó Matías. Muy bien. Ahora, entonces dice ahí, a estos 12. ¿12 qué? ¿Cómo le ponemos? 12 discípulos o también se les puede llamar apóstoles, pero en específico se está refiriendo a esos 12 que ya mencionamos, que todavía no estaba Matías y estaba Judas Iscariote. Recordemos eso. Llama la atención que Mateo menciona que Jesús los envió. Ahora, si leemos esta frase, a estos 12, y si le agregamos la palabra o reemplazamos en lugar de 12, decimos apóstoles, a estos apóstoles envió Jesús. ¿Cómo se diría esta frase en griego? Bueno, no vamos a decir todas las palabras, sino nada más las que nos interesan. A estos apóstolos, apostelo Jesús. ¿Qué dije? A estos apóstoles, apóstolos, apostelo Jesús. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. A estos apóstoles apostoló o envió Jesús. Eso es lo que significa ahí, es lo que nos llama la atención. Eran discípulos, pero los está enviando. Ahí podemos ver incluso las dos palabras juntas, que no están ahí, por supuesto, pero podemos asociarlas. Estos son discípulos, son aprendices, pero tienen una misión. Los envía. Ese es el propósito de Jesús, de llamar a 12 personas para que estuvieran con él
porque Él los quería a final de cuentas enviar. No quería hacer de ellos eruditos, que tuvieran títulos, que supieran todo acerca de evangelizar, pero que no evangelizaran. No quería 12 columnas, 12 personas que estuvieran ahí diciendo, yo soy un apóstol. Sí, ¿y a dónde fuiste enviado? A ningún lado, a permanecer aquí, a sostener la pared. Fueron enviados con un propósito, y eso es lo que Jesús claramente está diciendo aquí. A estos 12 apóstoles los envía. Pero tenemos que notar algo que está ahí. Tampoco, como dice el dicho, los envió a la guerra sin fusil, sino que los instruyó. Ya vimos en el versículo 1 que les dio poder para que pudieran hacer esta obra que los está llamando. Pero ahora llama la atención que dice ahí, después de instruirlos, los envió. Primero los instruye y luego los envía. ¿Qué hacemos muchos? Primero vas, ve y hazlo, y ya luego te digo cómo se hace. ¿Por qué? Porque quiero que te equivoques y después te quiero decir cómo se hace. Bueno, aquí el Señor Jesús no los dejó que se equivocaran en ese aspecto, los instruyó, ya habían estado con Él y ahora claramente les da instrucciones que comienzan desde el versículo 5 y no terminarán sino hasta que acaba el capítulo. Todas esas son las instrucciones del versículo 5 al versículo 42. Todas esas son las instrucciones de Jesús. Ahora, la palabra original para instruir es dar órdenes. Uno podría decir, bueno, yo pensé que una instrucción era pues darme como unas sugerencias. Mira, si quieres puedes hacerle así. Pero con esto podemos notar que no. Jesús les está diciendo, vas a hacer esto y así lo vas a hacer. No había margen para que ellos tomaran una iniciativa diferente. Tenían que respetar las órdenes de Jesús. Y esta palabra normalmente se usa en un sentido militar, de una persona con mayor autoridad diciéndole a los de menor rango, hagan esto, obedezcan. También se da en relación cuando Jesús habla con los espíritus y les ordena salir. También hay un pasaje, podríamos verlo como paralelo a este, en el sentido de que Jesús les está dando una instrucción y aquí vamos a notar cómo aparece traducida esa palabra. Acompáñenme a Hechos 1, versículo 4. Hechos 1, 4. Dice así. Hechos 1, 4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Ahí la palabra que es la que nos interesa, la traducción de instrucción, aquí aparece mandó. Les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Podemos comprender entonces que Jesús está enseñando, pero a la vez está ordenando, tanto lo que sí deben hacer como lo que no deben hacer. Y bueno, comenzaremos en esta primera parte con el inciso A que aparece ahí, creo. Dice, lo que no deben hacer. Jesús comienza a dar esta instrucción con una orden negativa. No deben hacer lo siguiente. Generalmente cuando alguien nos enseña algo, primero, a lo mejor la primera instrucción es, no hablen. Escuchen lo que les voy a enseñar, ¿verdad? Segunda, no se apresuren, con calma. No se vayan a quemar, no agarren nada. Quizás esas son instrucciones preliminares, pero aquí el Señor Jesús, ya como parte de su
encomienda a los apóstoles, lo primero que les dice es: no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Esa es la primera instrucción en sentido negativo. No vayan por camino de gentiles, ni entren en ciudad de samaritanos. La orden en esta ocasión del Señor Jesús, porque podemos decir, bueno, en la oración en la semana vimos que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Aquí podrían algunos decir, bueno, todos los judíos. Los gentiles y los samaritanos, no. Porque aquí claramente está diciendo, no vayan por camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Al parecer, Jesús está restringiendo el evangelio a solamente un grupo de personas, y algunos podrían pensar que esto es elitista. Ahora, ¿Jesús le predicó a los gentiles? ¿Entró en ciudades de samaritanos? ¿Predicó el evangelio a los samaritanos? Después los apóstoles predicaron en las ciudades de samaritanos y a los gentiles. Por supuesto. ¿Cómo entender esta instrucción? Bueno, debemos entender que fue temporal y específica. Es como si escucháramos a Jesús diciendo, ve, pero a este lugar, a este otro lugar todavía no. O más bien, ve primero acá y después acá. Sí había una instrucción del Señor Jesús de enviar a los apóstoles a todo el mundo, como después lo veremos, pero en específico quería que salieran a las ciudades de los judíos. Y bueno, de hecho, el evangelio llegó a Samaria y llegó a los gentiles, y una primera explosión del evangelio fue en una ciudad gentil llamada Antioquía. Allí en Antioquía de Siria se constituyó, por decirlo así, la base del ministerio del apóstol Pablo, que llenó pues Europa, Asia y podríamos decir que África, 3 continentes invadidos por el evangelio, que a su vez los gentiles que se iban convirtiendo iban predicando la palabra a otros. Y en poco tiempo el número de gentiles rebasó al número de judíos creyentes. Pero entonces recordemos aquí, Jesús les dice, no vayan a los gentiles, o al menos no todavía. Esto puede representar una enseñanza para nosotros. ¿Quién de aquí dice que sí a todo? Hoy en la tarde hay partido de fútbol, ¿quién quiere venir? Sí. Mañana, ¿quién me ayuda a hacerle quehacer en mi casa? Eso sí dicen que no. No, sí, vamos, sí. El miércoles hay desayuno de varones, sí. Y te invita a la comadre, a lo que sea, y te invita el vecino, y sí, sí, sí. Hermano, ¿quieres participar en un ministerio? Sí. Mira, tenemos evangelismo, niños, jóvenes, la dirección, sí a todo. Ay, caray. Pero esto podría representar un problema. Porque dice el dicho común y popular, el que mucho abarca, puede ser. Ahora, esto no debería ser así en nuestras iglesias, porque Dios ha llamado a distintas personas para distintas misiones. Algunas iglesias, por ejemplo, se pueden caracterizar porque son muy fuertes en la enseñanza y probablemente tengan 20 predicadores, ¿verdad? Así esperando su turno, y dices, el que predique será un excelente, y hasta uno podría preguntar, ¿y por qué no abren 20 iglesias? No lo sé, pero hay iglesias que son muy fuertes en la enseñanza. Hay otras iglesias que son muy fuertes en evangelismo, y hasta otras iglesias dicen, pásenos a algunos, préstenos porque acá no tenemos quien haga la obra. Algunas otras iglesias serán muy fuertes en la alabanza, en los instrumentos, en el coro, en las escuelitas de niños, en jóvenes. Y bueno, ya irás identificando en qué somos fuertes en esta iglesia o en qué no.
¿Qué se necesita? Bueno, el Señor ha puesto en cada iglesia local, la ha hecho un cuerpo, con todos los órganos necesarios para funcionar en un organismo. Levante la mano el hígado, levante la mano el pulmón, el corazón, las venas, los brazos, las manos. No todos somos ojo, no todos somos oído, no todos somos lengua. Somos diferentes y a lo mejor no estás en el lugar que deberías estar. Por eso tal vez los ministerios quizá no han terminado de dar ese empujón. Quizá no estás en el lugar que Dios ha puesto para ti. Ahora, a mí me agrada que digas que sí a todo, temporalmente, para que también puedas ver en dónde te quiere el Señor. Pruebas un ministerio, pruebas otro, pruebas otro, pruebas otro. Y ahora si lo pones en manos de Dios y a lo mejor el que menos querías, ahí te quiere el Señor. Y tienes que decirle, sí, yo quería aquel, es acá. Porque acá el Señor te va a usar. Muy bien. Hay sus excepciones también para todo eso, como lo mencionaba. A veces al comenzar una obra, un ministerio, pues los hermanos la hacen de todo. A veces hay que hacer de todo. Hay que limpiar, hay que acomodar sillas, hay que ir a tocar puertas, hay que imprimir invitaciones, hay que poner el multimedia, hay que ponerle el micrófono, hay que enseñar, hay que dirigir, hay que cantar. A veces hay que hacer de todo, pero la encomienda a los pastores, fundadores de iglesias, es que poco a poco se queden sin ministerio, como lo vimos en la mañana. El pastor debe hacer, lo que debe hacer es quedarse sin ministerio, porque tarde que temprano va a morir. Lo sentimos, hermanos, la vida eterna es en el cielo, no aquí. Vamos a morir, ¿y quién va a quedarse a enseñar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a hacer todo el ministerio que se lleva a cabo? Pues los santos, los miembros de la iglesia. Podemos decir sí a todo temporalmente, pero encargarnos de que con el tiempo otros ocupen ese lugar. Y hermano, pues el llamado también es para ti. Puedes darte cuenta, ¿por qué los hermanos siempre hacen todo? Ay, qué acaparadores. Bueno, a lo mejor es porque tú no estás dispuesto ni disponible a hacerlo. Algunos pueden estar dispuestos, pero no disponibles. Hermano, ¿puedes hacer el ministerio? Sí, hermano, con gusto. ¿Puedes este domingo? No, no puedo. Y el próximo tampoco. Y en 6 meses, uy, no, tengo un viaje. Y en un año, no, no cuentes conmigo. Entonces, la disposición puede estar, pero la disponibilidad no. Pregúntate a lo mejor si siempre son los mismos o si están poquitos. A lo mejor el Señor te está llamando a ti a que participes. ¿No te has animado? El hermano William Hendrickson dice precisamente esto. El mandamiento dado en Mateo 10, 5 y 6 era una restricción temporal que más adelante sería levantada, como claramente se indica en Hechos 1:8. Ahí vemos que los apóstoles obedecieron el mandato en la secuencia adecuada. Y vamos a leer Hechos 1:8. Dice así Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí también está dando parte del principio que les dijo aquí. No vayan por camino de gentiles ni en ciudades de samaritanos, sino antes vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero a Jerusalén, luego a Judea y después a los samaritanos y al resto del mundo. Es como si el Señor estuviera diciendo, sí tienes que ir a todos esos lugares,
pero todavía no llega el momento. Necesitas al Espíritu Santo para ir allá. También podemos ver ahí en el libro de los Hechos 8:25 cómo Pedro y Juan fueron a Samaria porque empezaron a ver que había conversiones ahí y llegaron a Samaria, predicaron la palabra y después de ahí, Hechos 8:25 nos dice, y ellos, Pedro y Juan, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas, ¿qué? Aldeas de los samaritanos. Ahí vemos ya prácticamente cómo ellos llevaron a cabo ese mandamiento, que en este momento Jesús les dijo, no todavía. Ahora, Dios tiene amor para los gentiles y los samaritanos, ¿sí? Tiene también amor por los judíos, ¿sí? Dios quiso darles ese primer lugar a su pueblo. En el primer sermón de Pedro, Hechos 3:25 y 26, podemos ver cómo Pedro también, lleno del Espíritu Santo, predicando la palabra a los judíos que se habían reunido en Jerusalén, les dice lo siguiente, Hechos 3:25 y 26. Dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, a Cristo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Claramente le está hablando a los judíos, porque ellos eran la simiente de Abraham, los hijos de los profetas, los que tenían el pacto, el templo, las promesas, la ley. A ustedes. John MacArthur, en su comentario al libro de Mateo, dice, es posible que en última instancia el Señor Jesús les haya restringido ir a ciudades extranjeras por la razón de que debían concentrarse primero en ser testigos a los suyos. Esto es, a quienes conocían bien, conocían los pactos, la ley, la simiente de Abraham, la ley, todas las ceremonias, los conocían bien. Antes de enfrentarse a culturas muy diferentes a las suyas, tenían que ir a los propios. Jesús les está concediendo ese privilegio, esa primicia de que la palabra haya llegado a los oídos de ellos primero. Era lo que ellos sabían porque estaba anunciado y profetizado siglos antes. No a los gentiles ni sabían, pero los judíos sí sabían. Ahora en este pasaje de Mateo 10 hay una segunda instrucción, así. Vimos la que es de no hacer, pero esta vez será la de sí hacer. No hagas esto, sino más bien haz esto. Ahí está en el versículo 6. Dice, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y bueno, otra vez el mandamiento es, hay que ir y hacer discípulos, lo dijo el Señor Jesús. Yendo, hagan discípulos. Eso habla de un movimiento. No debes quedarte esperando, debes salir, debes ir. Ese es el comienzo de la obra. No es la obra. Ir no es la obra, es el comienzo. Hay que ir y hacer discípulos. El hermano David Platt, autor de un libro muy famoso, se llama Radical, pero tiene su segunda parte que se llama Sígueme, este libro, y es un llamado a morir, un llamado a vivir, así tiene el título este libro. Dice, en el Nuevo Testamento nunca se nos da la instrucción a construir un lugar para que la gente venga a nosotros. Más bien se nos da un mandamiento a dar nuestra vida
e ir por las personas. Ahí está la instrucción, ahí está el modelo que Jesús está haciendo. Ve, sal, no te quedes esperando a que los peces lleguen solos. Hay que ir y pescarlos. El Señor siempre se preocupó por su pueblo y sabía que sus propias ovejas estaban perdidas. Así como Él es el buen pastor, da su vida por las ovejas, viene y las busca. Así como Él es el buen padre, sale y toma ahí al hijo pródigo que regresó, pero que se quedó afuera. El padre salió a buscarlo. Es Dios el que inicia esa búsqueda y más por su pueblo. Y aquí nos surge y nos viene a la mente una conversación que tuvo Jesús con una mujer cananea. Acompáñenme a Mateo 15. Mateo 15, 21 al 28. Vamos a leer todo el pasaje y después hablaremos sobre esta historia. Mateo 15, 21 al 28, dice así: saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, que había salido de aquella región, comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. Y acercándose sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija, quedó sana desde aquel momento. En esta breve conversación del Señor Jesús vemos claramente la misión que Él dijo de sí mismo, que la dijo también a sus discípulos: vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí se lo está diciendo a Él mismo: yo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice Juan 1:11: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Lamentablemente los suyos no lo recibieron. Si esta mujer no hubiera insistido, ¿qué hubiera pasado, verdad? De esos grandes misterios. El Señor hubiera regresado y en otra ocasión, en ese momento no lo sabemos. Pero así pasó esta historia para que el Señor nos ilustre este principio de que Él vino a su pueblo, a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también dice esta frase: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿A quién le estaba diciendo perrillos? A los gentiles. ¿Y esa mujer de dónde era? Cananea. Era de esa región, era gentil. Esta mujer demuestra su gran fe y su perseverancia a pesar de la desilusión. ¿Te ha pasado que llegas quizá por primera vez a la iglesia y el pastor no te saludó? La hermana Febe no la festejamos el 22 porque no teníamos el registro ahí. Perdónanos, hermana, ya aprendimos. Ya quedó grabado acá. 22 de septiembre, cumpleaños de Febe. Es una desilusión.
No se dieron cuenta, fui por primera vez y ese día al hermano que dirigió no mencionó a los visitantes y nadie me desilusió. Le habla: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, como buen mesero, no escuchó, vuelve a insistir y no podemos ver esto como los discípulos teniendo gran bondad y misericordia, diciendo: atiéndela, mira cuánto sufre. No, cállala. Está grite y grite y no nos deja en paz. O atiéndela o despídela. En otras traducciones dice: despídela. Dile que se vaya. ¿Por qué es tan molesto tener los gritos de esta señora aquí? Bola de groseros. Pero Jesús le dice: no fui enviado a las ovejas. Perdón, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y la gran fe de esta mujer hace que literalmente se le ponga enfrente, donde ya no podía avanzar, y se postró delante de él. Se inclinó ante él. Muestra una actitud correcta de una extranjera. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y esta extranjera está haciendo lo que ni sus propios hijos, su propio pueblo, hizo por él. Se inclinó y rogó por ayuda. Aquí hay una frase que el Señor le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otra hubiera sido: se levanta, me dijo perrillo, me voy, yo no estoy para desplantes ni para insultos. ¿Qué se cree? Voy a ir a buscar a otro milagrero. Soportó la humillación. Fue humilde. Características que se necesitan para acercarse al Señor. Y es como si Jesús le estuviera diciendo con esto: ¿quién te crees tú para que deje a un lado mis ovejas por las que vine para atenderte a ti? ¿Quién te crees? Tú eres extranjera, adoras a otros dioses, tú no sabes nada de la ley, no tienes un pacto, no tienes las promesas, ni conoces el templo, no sabes nada de mí. Si le llamó hijo de David fue porque lo escuchó, que otros le llamaban así. A ver si funciona, es la frase. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y sanó un leproso. Ay, a ver, yo también lo voy a hacer. Es más, ella y su nación debió haber sido destruida. Acompáñenme a Deuteronomio 7:2. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, se le dio una instrucción a Josué y a todo el pueblo. Deuteronomio 7:2. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado de delante de ti a las naciones y a los pueblos habitantes de ahí, y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Causa de la desobediencia del pueblo de Israel fue que este pueblo sobrevivió. Y aquí Jesús, dice la ley, no te apiadarás de ellos. Y ella le rogó: ten misericordia. ¿Podría Jesús claramente apelar a la ley y decir: tú no eres de mi pueblo, tú no eres de las ovejas perdidas, tú deberías estar destruida? No te apiadarás de ellos. Voy a cumplir la ley y voy a seguir mi camino. Pero la misericordia del Señor se hace claramente visible a todos. El reino de los cielos se acercó y luz resplandeció sobre el mundo cuando Jesús estuvo aquí. Le concede su petición y además también elogia su fe.
Oh mujer, grande es tu fe. Ella no tenía nada del conocimiento que tenían los israelitas, pero ella tenía lo más importante, fe. ¿Cuánta fe es necesaria para ser salvo? Aunque sea poquita, pero que sea genuina, ¿verdad? Es la fe que Dios concede para arrepentimiento y para creer en Él. Y ella creyó y confió en el Señor de todo su corazón. Ahora, regresando a este pasaje, el Señor identifica a los judíos como su pueblo, como sus ovejas perdidas. Dice Jeremías 50:6, mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas. Repito, mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas. Sus pastores las han descarriado. Eso se refiere a los líderes religiosos de la época y a los líderes políticos. Recordemos, los reyes, el periodo de los reyes de Israel los llevó a la idolatría. No honraban a Dios ni les interesaba hacerlo. Los levitas, los sacerdotes, se olvidaron de estudiar la ley, de practicarla, de enseñarla, y los reyes se desviaron completamente nada más a buscar sus propios intereses. Esos pastores habían descarriado a estas ovejas. También esas ovejas no son inocentes, porque se dejaron llevar, se dejaron guiar. Y dice, haciéndolas vagar por los montes, ahí es donde hacían altares a otros dioses, andando de monte en collado, y han olvidado su lugar de descanso, la casa de Dios. Jesús vino por todos ellos que estaban perdidos y vino a proclamar las buenas noticias de que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora sí, veremos el contenido de la misión. Ya se dijo lo que no y lo que sí, al menos en esta primera parte. No vayan por camino de gentiles ni entren en ninguna ciudad de samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué vamos a hacer? Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa predicar? Dice el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Significa gritar en voz alta, pregonar, anunciar. Y esto puede ser visto secularmente como alguien que vende en un mercado. Lleve, lleve, pase, pase. 5 por 10, 5 por 10. Vara. Está pregonando, está anunciando. Ahora, el creyente no está vendiendo nada, porque lo veremos más adelante. De gracia recibiste, da de gracia. El creyente no va a salir y poner un puesto para vender el evangelio. Si tuviéramos un ministerio de vender folletos, a lo mejor seríamos más fieles. Pero como no se venden, como se regala, pues, se me ha olvidado imprimir más. Yo juro que traía aquí en el carro, ya no traigo. ¿Quién sabe dónde los dejé? Pero si los fuéramos a vender, sabrías, ya se me van a acabar, me quedan 2,000. Ya tengo que imprimir más. ¿Cómo va la venta de folletos? Pues ahí va. He tenido que poner promociones, ¿verdad? Regalar globos y algo más, porque ¿qué nos pasa, hermanos? A los que tengan negocio o que vendan algo, los voy a ir a visitar ahí en la semana a ver si están muy enfáticos. Pásele, aquí está lo mejor. Salgamos a predicar el evangelio. Pregúntele al pastor, yo no sé. Así, con esa enjundia, con ese interés, salgamos a proclamar el evangelio, a pregonar las buenas noticias del reino. En tu negocio,
pues la única buena noticia es que tendrás más clientes y que tendrás más ganancias. Acá la buena noticia es que la gente se puede salvar, que lograrás gozo y regocijo en el cielo por pecadores que se arrepienten. Ahora, no es cualquier cosa, no es una oferta, y te aseguro que si te llega una oferta en el celular o algún vecino te dijo, en Walmart el mango está a 10 pesitos el kilo, tienes ahí a 20 contactos o le estás hablando a todo mundo, ve a comprar mangos, córrele. Es un decir. El reino de Dios se acercó, ¿y qué estás haciendo con esa noticia? No es que la gasolina bajó, los mangos, la oferta que quieras. El reino de los cielos se acercó y no estamos haciendo nada. Esta frase, estaban familiarizados los judíos con ella porque con tal de omitir el nombre de Dios, ponían este tipo de frases: el reino de Dios o el reino del cielo o de los cielos. Sabían a lo que se refería, que es pues el rey viniendo, el Señor Todopoderoso acercándose a su pueblo. Otros evangelistas usan el reino de Dios y aquí Mateo usa el reino de los cielos. Recordemos que este evangelio fue escrito para una audiencia judía. Jesús mismo comenzó su ministerio pregonando estas mismas palabras. En Marcos 1:15 dice así: el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio. Es el mismo mensaje que manda el Señor Jesús para los apóstoles. El reino de los cielos se ha acercado. Las referencias que tenía el pueblo judío sobre este concepto estaban basados en, además de otros profetas como Isaías que hablaban de un rey eterno, del Mesías, también los salmos que hablan de que el Señor reinará para siempre. Específicamente estaban basados en una profecía del libro de Daniel. Acompáñenme a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, está después de Ezequiel. Los que tengan Nueva Biblia de las Américas, está en la página 909. 909. Daniel 7, 13 y 14. Es una visión que él tiene y dice el versículo 13: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Te suena familiar este concepto? Este fue el nombre favorito del Señor Jesús, que él mismo se decía: el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. El Hijo del Hombre, aquí está claramente esa visión. Vio a uno como un hijo de hombre, quien se dirigió al anciano de días, que es claramente Dios, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El reino de Dios, este no puede ser otro que el reino de Dios, un reino eterno, uno que nunca pasará, y se le concedió a uno con semejanza de hijo de hombre, a Cristo. También en Daniel 2:44 hace la mención de cuando narra ahí de los imperios que se iban a levantar. Y al final dice Daniel 2:44:
en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Esto, hermanos, fue confirmado por el ángel que dio el anuncio a María, cuando le anunció que iba a concebir del Espíritu Santo y dar a luz un hijo, no cualquier hijo, el Hijo de Dios. Lucas 1, 31 al 33. Dice el ángel: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Te fijas la similitud con Daniel 7? Por último, veremos confirmado esa profecía en Apocalipsis 11:15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién le da el reino a Jesús? Dios. ¿Y quién le dio el reino a Dios? Él es rey. Siempre ha sido rey. Seguirá siendo rey. El rey eterno. Él era el rey. Él permitió que reyes humanos se sentaran en un trono terrenal para que también el pueblo observara. Pero ese rey estaba sujeto al rey verdadero, a Dios. Y David representó por excelencia el ejemplo de un gobernador humano. Adán fue constituido el rey del mundo. Iba a reinar en dependencia de Dios sobre el mundo. Pero ese reino fue robado por Satanás. Lo engañaron y le robaron ese reino. Ahora gobierna el príncipe de este siglo, dice la Escritura. Satanás gobierna sobre los corazones de los hombres que no tienen la salvación. Pero cada que alguien se salva, ingresa al reino de Dios. Y este reino crece, porque no hay vuelta atrás. Crece constantemente con cada creyente nuevo. Este reino crece. Será pleno cuando el Señor Jesucristo ponga sus pies sobre el mundo de nueva cuenta y establezca su reino milenial. Isaías lo anunció también, Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Las buenas noticias llegaron con Jesucristo. Su Dios reina. El reino ha venido a la tierra. El rey ha descendido y ha comenzado este reino. Dios se ha acercado a los hombres por medio de Jesucristo, quien es la expresión exacta de su naturaleza y el resplandor de su gloria, dice Hebreos 1:3. El rey está aquí, el rey ha venido. Anuncien su llegada, es lo que está diciendo Jesús a los 12, pero también nos lo dice hoy. Anuncien que yo ya vine. Anuncien que traje buenas nuevas de salvación. Acérquense y crean esta buena noticia. También el Señor Jesús sigue diciendo ahí en Mateo 10, versículo 8, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen
demonios. Estas son las demostraciones de la autoridad del rey. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. Jesús lo vino a hacer. Y quería también que quedara claro quiénes eran de los suyos. Por lo tanto, les concede poder para que vayan y hagan lo que el Señor les está mandando. Él demostró su poder y autoridad por medio de hacer esto. Y claro, en una época específica. Claramente los apóstoles y los profetas cumplieron con esa función en ese tiempo. Hoy ni somos de los 12, ni estamos llamados a hacer esta función. Pero ellos sí estaban llamados a mostrar el poder del rey que ha venido a la tierra. En otra ocasión, cuando Jesús también mandó, en esta vez a 70 de sus discípulos, también les mandó predicar y también les concedió poder. Dice Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Nos va a decir cómo les fue a estos 70. Los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Con lo cual podemos ver que llevaron a cabo esa misión. La realizaron por medio del poder de Cristo. Lo hicieron, demostraron el poder de Dios y ellos se regocijaron en que era verdad, que Dios les había concedido ese poder. Estos milagros representan en esa época y en ese lugar el reino venidero de Dios, que el reino venidero iba a ser una realidad permanente. Se nos dice que en el cielo no habrá, ¿qué? No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte. ¿Habrá demonios? Tampoco. Por lo tanto, era una probadita del reino que está por venir, donde ya no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá muerte y no habrá demonios. Hermano, hermana, yo sé que a lo mejor soportar el dolor, soportar una enfermedad, soportar los ataques de Satanás y sufrir la muerte pues de familiares y nuestra, pues no es algo que nos agrade y que quisiéramos que el Señor quitara hoy mismo de nuestras vidas. Y bueno, le hemos rogado, has rogado tú, Señor, quítame este dolor, esta enfermedad, pero probablemente el Señor no lo quiera quitar. ¿Y qué vamos a hacer? Soportarlo con la confianza de que un día no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá demonios. ¿Cuál es el propósito de esta misión? Eran como las credenciales de los apóstoles. Muestren que vienen de parte del rey. Muestren con estas señales del reino. Pero les dice cómo deben hacerlo. De gracia recibieron, den de gracia. Si el creyente, si tú has sido resucitado de la muerte espiritual, si has sido sanado de tus pecados y de las heridas, si has sido restaurado de tu miseria, podemos equipararlo a los leprosos, si has sido librado de las garras de Satanás, mencionando cada parte de esta encomienda que da Jesús a los discípulos, ¿cómo no llevar esa gracia a otros? No les prometas sanidad porque no está en ti, no está la capacidad para sanar a nadie, solo en el Señor. No intentes ganar a la gente por medio de ven y Jesús quitará tu enfermedad. Decía ayer el hermano
En un culto normal se invita a que la gente venga, ven a Cristo y tus problemas desaparecerán. Pero pasemos a otra sección, los avisos. Oremos por los hermanos que están padeciendo enfermedades, que fueron desalojados de sus casas, que están en la prisión. Oye, ¿y el plan maravilloso que me ofreciste? Pues eso es solo para atraerme con engaños a que venga, pero una vez estando, ¿todo eso va a estar ahí? Probablemente. Hoy en día no podemos ir y sanar enfermos, ni resucitar muertos, ni limpiar leprosos, pero podemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, que es el Evangelio. Y en el Evangelio se resucitan muertos, se sanan heridas, se limpian miserias y se expulsan demonios. El ministro de Cristo no debe cobrar por su servicio a Dios. A los obreros en la iglesia no se les paga por las obras que realizan, sino que son sostenidos porque tienen necesidades, y si están dedicados por completo a la obra de Dios, pues esto les puede llevar a utilizar todo su tiempo y fuerzas a la obra del ministerio, por lo cual no pueden involucrarse en un trabajo para obtener un salario. Esa es la razón, no es que sea un pago, y no lo veamos como un pago de, ¿cuántos sermones predicaste esta semana? Toma. Hermano, págueme horas extras, me desvelé orando por los hermanos. Prediqué en un servicio funerario el otro día, no estaba en el calendario. No, hermanos, no es así. No se paga por lo que uno hace. Es una atención. Si Dios nos ha llamado a servirle de tiempo completo, ocuparnos en toda la obra, es una atención que la iglesia tiene para con los servidores. Y gracias a Dios, hay iglesias y hay ministerios que no pueden sostener a sus pastores. Los pastores tienen que trabajar. No sé, está bien o está mal, no sé, en mi punto de vista podría decir, pues tendría que dedicarse a la obra por completo, pero a lo mejor no se puede. Tal vez en ese momento no, tal vez después sí. Tal vez la gente no quiere. Dice, no queremos que se vea beneficiado por el dinero que es del Señor. No sé, hay diferentes mentalidades en diferentes hermanos. Nosotros creemos que es una honra a los hermanos que trabajan para la obra del Señor y que dedican todo su tiempo, pues sostener sus necesidades. Tampoco es un sueldazo millonario, ¿verdad?, que hay que darle, tampoco es así. Es sostener las necesidades y ponerse también en la realidad que estamos viviendo todos. No puede ser pastor rico y ovejas pobres. No puede ser. No puede ser. En la época del Señor Jesucristo, los judíos tenían la ley de los rabinos o el Talmud, y en ella estaba escrito que los rabinos estaban obligados a enseñar la palabra a cambio de nada. Estaban obligados a enseñar la palabra a cambio de nada. Jesús también les dijo a los apóstoles, vayan y den todo esto a cambio de nada. No lo traje preparado, pero viene a mi mente ahora la historia cuando el profeta Eliseo sana al capitán de los sirios, ¿verdad? Le quita la lepra y entonces él lo quiere recompensar y le quiere dar plata y oro y prendas y muchas cosas. Y él le dice, no, vete a tu casa. El Señor lo hizo, vete a tu casa. Y el criado, abusado, ¿verdad? ¿Cómo que lo dejó ir así? Lo persigue y llega. ¿Qué crees que pues mi amo cambió de opinión? Y pues no, pues mira, con que me dejes un tantito aquí de plata y oro y unas prendas de ropa, con eso nos basta. No, sí, lo que diga, se las da. ¿Qué pasó en ese momento?
La lepra se le pasó al criado por avaricioso, por andar queriendo vender lo que el Señor dio de gracia. Por lo tanto, hermano, las bendiciones de Dios no se cobran. La obra en el ministerio no debe cobrarse. Te animo a que sospeches de todo aquel ministerio que cobra. Sospecha de todo aquel ministerio que te cobra por algo que te van a dar. Ahora, quise adelantar un poquito, a ver, todas las instrucciones terminan en el capítulo 10 y acompáñame a leer el primer versículo del capítulo 11. Veremos en los siguientes domingos las instrucciones que da el Señor Jesús minuciosamente. Hasta ahí esa fue la primera instrucción que vemos. No vayan a los samaritanos, todavía no. Vayan a las ovejas perdidas de Israel, muestren la autoridad del reino con estos milagros, sanidades, resurrecciones, limpieza, y háganlo de pura gracia, gratis, sin cobrar, sin beneficiarse. Dice capítulo 11 de Mateo, versículo 1. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Yo me hice también la pregunta, bueno, Él los está enviando a que prediquen, y el Señor, mientras, ¿qué está haciendo? Decía también ayer el hermano, ¿verdad? Heme aquí, Señor, envíalo a Él. Muchas veces somos así. Sí, Señor, que esta iglesia se mueva y tenga ministerios. Envíalos a todos, yo aquí los espero. El Señor Jesús no se quedó ahí. Que les vaya bien. Pudo haberlo hecho también. Pudo haberse quedado a orar. Aquí voy a estar, vayan con la confianza de que me van a encontrar aquí. Se van y regresan. ¿Y el Señor a dónde se fue? Capaz de que solo quería deshacerse de nosotros. Pero no es así. Nos dice qué plan tenía el Señor. Dice, Él se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Una vez escuché a un misionero mexicano que él se fue de misionero a Irán. Y la típica pregunta que su familia le hacía, ¿y por qué te vas tan lejos? Si aquí hay mucha necesidad, predícales aquí a todos ellos. ¿Por qué hasta Irán? A ver, ¿por qué? ¿Te quieres ir a China a predicar el evangelio a los chinos? Algunos sí. Oh, sí, es que a los chinos. ¿Y por qué no lo haces aquí? Buena pregunta, ¿no? Si vas a ir allá, pues lo comienzas haciendo aquí. El Señor Jesús dice, van a ir hasta los confines de la tierra, pero inicien con los judíos, con los que sí conocen. Y los envió, se puede ver, lo investigué, pero no encontré a qué ciudades fueron, no se sabe, pero a ciudades probablemente de Galilea, porque es donde estaba el ministerio. Pero él estaba muy probablemente en Capernaum. Entonces vayan a otras ciudades, yo me quedo aquí y voy a ir a sus aldeas, a la gente que los conoce. Este hermano citó esa traducción, la busqué y no la encontré, pero él dijo literalmente fue a sus casas, con sus familiares. Y él se preguntó a sí mismo, bueno, el Señor me está enviando a Irán, pero Él va a ir a mi casa. Él es de Guadalajara. Él fue a Irán, pero el Señor va a ir a Guadalajara. ¿Vas a ir a la misión de Dios sabiendo que tú vas a ir a los familiares de otros, pero Cristo va a venir a tu propia casa a dar el evangelio? Así creo que sí nos animamos más a ir, ¿verdad? Y a tener la respuesta. ¿Por qué vas tan lejos? Porque el Señor me envió allá. ¿Por qué no les predicas a tu familia? Predícales antes de irte. Deberías estar predicando, pero muchas veces el Señor no va a traer salvación ahí. Dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y a lo mejor el Señor te quita
y después Él trae la salvación. Y hemos sabido y conocido de ministerios que cuando tú eres obediente al llamado de Dios, Él trae a otras personas, predican el evangelio en tu casa, a tus familiares que tú decías, te fuiste diciendo, son los más duros del universo y nunca van a comprender la palabra. Y recibes noticias estando lejos, tu familia se acaba de convertir a Cristo. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Concluimos pues en que hemos recibido el llamado a la salvación, hemos sido adoptados como hijos, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido capacitación y poder, porque el Evangelio de Dios es poder. ¿Qué más motivación quieres para llevar a cabo la misión que tienes por delante, hermano? ¿Qué otro premio necesitas? Anímate, animémonos y vayamos juntos a pescar hombres para el Señor Jesucristo. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos, porque tú arrojaste el anzuelo y nos pescaste. Nos atrapaste de tal manera que no nos dejaste ir. No queríamos venir a ti, pero tú nos buscaste. Nos hiciste tus hijos. Y utilizaste también instrumentos humanos para darnos la palabra. Porque no vinieron ángeles a darnos el evangelio. No nos habló una piedra. Nos hablaron hombres y mujeres. Y Señor, al día de hoy, tú quieres que estos hombres y mujeres que estamos aquí, que hemos sido salvados por ti, salgamos también y echemos el anzuelo para pescar otros hombres y mujeres para gloria y honra tuya. Ese es el llamado, esa es la instrucción. Nos has dado la orden, nos has dado las herramientas, el poder, el Espíritu Santo que obra en nosotros. Padre, danos también el amor para salir y amar a esas personas que tanto te necesitan. Danos también el temor, porque si tú estás dando un mandamiento, ¿quiénes somos nosotros para desobedecerlo? O para escoger cómo hacerlo. Tú has dado las instrucciones y debemos seguirlas. Ayúdanos, Señor, transforma nuestro corazón y danos esa oportunidad de ver también los frutos que tú produces cuando predicamos el Evangelio. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, pues el culto ha terminado. Que Dios nos bendiga.